Jóvenes, nuevamente nos vemos por esta vía. Espero que estén bien y me da gusto que ya vayan caminando en estas generalidades, en estos tópicos, preguntas y también realizando afirmaciones sobre el papel de las políticas educativas y esos procesos que llevan a cabo las instituciones educativas, tanto ámbito público y privado. Sin duda ha sido un esfuerzo, jóvenes, del doctorado y eso lo reconozco, un servidor, reconozco realmente y sobre todo es una forma también de dar tintes positivos en este gran caminar del propio aprendizaje. Más adelante vamos a ver un poco al propio Ulises Criollo, como se llamaba, como se hacía llamar, el propio José Vasconcelos. Vamos a ver también ese tema de cómo a través del propio aprendizaje se puede ir dando pautas de libertad, pero también pautas de críticas. Bienvenidos a esta introducción del tema 2, a esta cápsula que explica lo que se va a ir abordando, lo que es el tema 2. Y esto precisamente va a ser un punto también de reformulación, pero también de un descubrimiento de uno mismo. Ya en su momento comentó el profesor Frederick Copleston, un inglés jesuita, llegó a decir que como mínimo debemos de conocer primero nuestra propia historia. Y esa propia historia me viene a la mente a este profesor de la UNAM llamado Juan Brom, que de origen alemán, pero se nacionalizó mexicano. Juan Brom tiene por ahí un esbozo de historia de México. Ese esbozo de historia de México se remonta a partir ya de los albores del tiempo, a partir ya del periodo, se podría decir, preclásico, posclásico, el periodo donde se fueron dando diferentes culturas, a partir del siglo XIII de nuestra era, como también a través de los años, bueno, prácticamente podemos hablar de los años 30.000, 50.000 antes de Cristo, con estas glaciaciones de Wisconsin, como se le llamaba, donde pasaron esas tribus que venían de lo que era del norte de Siberia, llegan al mar de Bering, pasan por Alaska, llegan a América Latina. Y a través de eso se empieza a constituir toda una cultura y la propia cultura prehispánica, preclásica, clásica, posclásica, como se puede y se mide dentro de la propia historia de México. Pues precisamente, jóvenes, ya en el tema número 2, se va a tratar los siguientes subtemas que es importante hacer algunos aspectos generales para que lo tengan en cuenta y vayan pues reformulando algunos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos primer subtema, criterios y modelos de política educativa en México en el contexto histórico nacional. Y cuando hablamos de este contexto nacional, claro está, nos vamos a remontar a la época preclásica, cuando inclusive hablando a partir de 1200 de nuestra era, como esa gran ciudad de la propia Teotihuacán empezó a tener su auge, pero también su decadencia. Llegan los mexicas, fundan esta gran ciudad en 1325, la ciudad de la Gran Tenochtitlán, y a través de esa fundación de 1325, podemos hablar de la fundación de México, se da lo que muy bien comenta Villalpando Nava, las escuelas del Calmed y el Tepozcali. Eran escuelas que tenían tintes religiosos, tintes de alta nobleza, había una jerarquía dentro del mundo mexica. Yo en su momento, mi esposo y un servidor, escribimos un texto sobre historia de la educación en la época prehispánica. Y claro está, hablar de ese proceso es remontarnos, porque cuando hablamos de la historia de México, del proceso del modelo de política educativa, también había política, porque recordando que la palabra política viene del griego que significa polis. Polis significa ciudad. ¿Qué es la política entonces? Es la ciencia por el cual describe, organiza y dialoga lo social. Llegando a un conflicto, ¿para qué llegar a un conflicto? Hay que dialogar, hay que hacer conjeturas entre nosotros, entre esta comunidad.
Y precisamente de ahí parte esa esencia de la polis, pues precisamente en el siglo XIII de nuestra era surgió esa polis social a través de ese vínculo de lo que era el mundo prehispánico, el mundo de la cosmología, el mundo también del animismo. Y claro está, hablamos ya del siglo XVI con este encuentro de la cultura, a partir de ya de 1521 que se consuma ya lo que es la conquista, hasta 1821 con el plan de Iguala de Agustín I. Todo ese proceso de la época de la colonia también se dio algunos puntos por el cual se fue dando algunas instituciones educativas, algunas universidades, pero como tal no había una identidad. La identidad lo vemos ya a partir ya de lo que fue a partir de 1821, etcétera, etcétera, se fue dando todo el proceso y a través de esa forma es lo que actualmente lo conocemos como México. Claro está, del profesor Justo Sierra, también vemos un poco a Leopoldo Sea, también otro pensador, educador mexicano, cuando hablaba del positivismo en México. También vemos al profesor Jaime Torres Bodet, también un gran ilustre mexicano, por el cual se dijo y se ha expresado que dentro del proceso del siglo XX y dentro del auge también del siglo XXI, lo principal siempre es la formación de la educación, tanto rural como urbana, siempre enfocado en qué punto, cuando hablamos de política educativa, en un punto siempre crítico de la propia realidad, porque nadie cambia la realidad en un momento, lleva tiempo cambiar la realidad. Ese va a ser uno de los subtemas, jóvenes ilustres. También vamos a ver el siguiente subtema, que es impacto de la política en el desarrollo de la educación mexicana. Claro que sí, vemos que cuando se debe de sacar un plan, por ejemplo, la modificación del artículo 3, que la educación universitaria debe de ser también obligatoria, tuvo que pasar por la Cámara Baja y la Cámara Alta, Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, y Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja. ¿Tiene un impacto? Por supuesto que sí, porque es una normativa, es una parte jurídica. También vamos a ver sobre la Secretaría de Educación Pública, fundada en 1921, su primer secretario, José Vasconcelos, el Ulises Criollo, el que llevaba bibliotecas a las áreas rurales, el que regalaba libros. Claro está que muchos no sabían leer. De igual forma, en este tiempo no sabemos leer lo que es el tiempo, lo que es los signos de los tiempos. También vamos a ver la situación social, económica, política y cultural del país en el periodo. Aquí vamos a revisar nuevamente a Gilberto Guevara Niebla sobre el concepto de la desigualdad que estamos viviendo antes del COVID y un poco más allá del COVID. Lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo siempre un pensamiento crítico necesitamos los materiales, necesitamos libros, necesitamos buenos profesores. Y eso nos falta en México. También vamos a ver las políticas de Vasconcelos o las políticas vasconcelistas y creación de la SED. Vamos a ir viendo que a partir de esto, es decir, una educación para todos, pero una educación siempre enfocada en el humano, en la persona concreta, comentaba el propio Vasconcelos. También se va a ver sobre la organización del sistema educativo nacional. Claro está, a través de esos procesos del 2015 con Aurelio Nuño y ya con Leticia Ramírez en este siglo XXI. Se va a ir viendo algunos puntos también y algunos reformulación de las escuelas normales en México a partir del siglo XX y a partir de nuestro siglo presente, de nuestro tiempo presente. Se va a ver también el modelo de educación rural mexicana. Para ello vamos a apelar un poco a Hugo Boites en su libro La medida de una nación, donde comenta el tipo de la educación rural, que ahí vienen las escuelas normales. Docentes con aspectos científicos para llevar a cabo siempre un concepto de alfabetización. Nos recuerda mucho a Paulo Freire, sin duda alguna. También vamos a ver el desarrollo de la educación en distintos periodos. Claro, aquí vamos a entrar en dos periodos. Revisar todo es difícil. Claro está que hablar de calidad educativa nos remonta un poco a Salinas de Gortari, a partir de 1988 hasta 1994. Hablar también del proceso de la evaluación nos remonta un poco a Pacto por México
con Enrique Peña Nieto a partir de él, lo que fue 2012 y hasta 2018. Bueno, a partir de 2013, claro está, pero en diciembre de 2012 ya venía esa propuesta. Pues bien, jóvenes, esto va a ser el tema número 2, emocionante, por supuesto que sí. Vayan caminando, ya estoy calificando sus actividades y cualquier dificultad, cualquier comentario con gusto, vamos resolviendo. Sin más por el momento, quedo al pendiente.